Está con nosotros el licenciado Osvaldo Moreno, consultor político. Osvaldo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un gran saludo a la distancia a todas las personas que nos miran, nos escuchan y que están conectados con la señal de I99. Encantado de verla, como siempre. Buen día, a la orden. Gracias, Osvaldo. Osvaldo, un gusto saludarlo. Le habla Mauricio Icaza, gracias por acompañarnos. A ver, materia de análisis, seguir monitoreando un poco lo que está pasando en la campaña política y no podemos dejar de lado cualquier asociación que pueda haber con relación a los últimos hechos violentos acá en el país, esta ola delictiva y sobre todo un capítulo muy en particular que fue el asesinato del alcalde de Manta, y saber de su análisis si estos hechos, y concretamente el segundo indicado, ha causado quizás alguna mella en alguna de las candidaturas a su criterio. Bienvenido. Bueno, una vez más, gracias por la oportunidad de poder participar en este prestigioso espacio de comunicación. Yo creo que la tragedia espantosa que vivimos los ecuatorianos y especialmente los manavitas y Manta solo es un síntoma más, lamentablemente, de quizás la etapa más oscura, más barbárica del Ecuador moderno en materia de seguridad. Un momento en que hemos llegado a un colapso absoluto, sobre todo del desbordamiento del Estado, de ausencia de control, de ausencia de manejo de los recursos, de ausencia de liderazgo. O sea, realmente esto solo es un síntoma, no feo lo que voy a decir, ojalá fue el único caso. Lamentablemente lo de Agustín Intriago, que en paz descanse, un hombre joven a quien conocí, fue alumno en un par de cursos que pude dictar, uno en el Ecuador y otro en México, lo conocía. Y no era un político, digamos, de estos que alquilaban partidos o que apareció de la nada. Hizo una carrera política. Este joven empezó desde la actividad barrial, fue candidato a concejal, o sea, hizo una carrera, digamos, para la provincia, al cantón Manta. Y adicional a eso tenía unos niveles de aceptación extraordinarios de parte de los ciudadanos, de los habitantes del cantón. Realmente es terrible esta pérdida, pero lamentablemente este es un síntoma más, y me parece lo más ruin, lo más parte de estas crisis. Generalmente suele salir lo mejor y lo peor de la gente, querer politizar, querer hacer de estos memes, querer endosárselo a X, Y candidatura para darle uso político, me parece lo más nauseabundo, que en lo que se ha convertido, digamos, nuestra política. Así que mis deseos de recuperación del alma a sus familiares, nunca lo van a poder recuperar, pero esa es la tragedia que estamos viviendo los ecuatorianos. Ya tenemos desplazados por la violencia. Usted pregúntele a cualquier corredor de bienes raíces la cantidad de interesados que hay, de personas de Esmeraldas, de Los Ríos, que quieren vivir en las ciudades entre comillas seguras como Guayaquil y Quito, especialmente la clase media. Así que esto es un síntoma más de una situación que ojalá yo no veo otra salida, otra solución que no sea una sucesión lo más pronto posible. Ojalá haya un triunfo en primera vuelta. Osvaldo, y este síntoma que usted señala, ¿usted cree que el electorado lo pueda analizar de una manera sesuda a fin de poder contrastar con los planteamientos, con las propuestas que hagan los candidatos? Y poder decir, ¿sabe qué? Analizar y decir, bueno, mi voto va por este lado porque creo que la propuesta que me propone A, B, Z, Y puede concordar un poco con lo que yo creo que se debería hacer para terminar con este síntoma o bajar un poco la fiebre de esta enfermedad y tratarla de contrarrestar de mejor forma, porque quizás por ahí debe ser el análisis y no reaccionar por un tema puntual y tratar de politizar ese tema. Claro, lamentablemente este es el día a día. Lamentablemente, por ejemplo, en este país, cuando se habla de salud mental, se habla solo de las adicciones. Usted sabe la cantidad de niños que son víctimas de la violencia, la cantidad de niños que han presenciado el asesinato de sus padres, la cantidad de niños en sus escuelas atrapados, la cantidad de niños en zozobra. O sea, realmente esto es una tragedia que para mí tiene explicación, que básicamente es una ausencia absoluta de control de parte del Estado, una ausencia de liderazgo, de plan, de ejecución presupuestaria. O sea, esto es una catástrofe. Y obviamente esta catástrofe tiene un efecto en los electores, y ya dependerá de cada campaña, de cada candidatura, poder proyectar, poder generar certezas a los electores o a los ciudadanos que podrían ellos presentar las soluciones indicadas
para efectos de hacer frente a esta tragedia. Ayer lo de Guayaquil, y lo peor es que ya se nos está haciendo cotidiano. Lo que está pasando en Quevedo es incontable, lo que está sucediendo en Esmeraldas, o sea, y lo más grave, lo más terrible, es que básicamente es un descontrol total, y yo sí creo que si esto no tiene un punto final o alguien asimila la conducción, que está claro que no va a ser este gobierno, vamos a pasar del caos a la barbarie, y eso es lo que nos estamos jugando en este momento, en esta próxima elección. Convencidos entonces estamos, y con esto le paso a Leonidas, que quizá el tema de seguridad es el tema más preponderante a tomar en consideración en las propuestas de los candidatos. Es una agenda. Habría que investigar con profundidad hasta dónde, de qué tan segura es la inseguridad en ese sentido, ¿no? Yo recuerdo la elección pasada, se hablaba mucho del COVID. Creíamos que el COVID era la agenda más importante, pero cuando le preguntaban a la gente, más que la enfermedad era el encierro, ¿no? ¿Cómo alimento a mi familia en el encierro? Entonces, en ese escenario y en ese contexto, sí, la inseguridad sin duda es una agenda, y cada candidatura y cada campaña está tratando de plantearnos una tesis, una alternativa o empoderarse de ese tema, ¿no? Ayer salió el candidato Topic, hizo un comunicado y mandó una carta al candidato Pérez, supongo que más tarde el resto, pero va a depender muchísimo de cuántas certezas proyectan, digamos, los candidatos en función de la catástrofe para la solución que estamos viviendo. Ok, Leonidas, más preguntas. Osvaldo, la campaña política, que esta ha sido una de las más cruentas en el tema de seguridad, sin lugar a dudas, la pregunta es, ¿cree usted que el ciudadano va a ir el 20 de agosto consciente de lo que se define el futuro del Ecuador en este año y medio, aunque sea año y medio, y hay esas condiciones para tener un nuevo escenario político en el Ecuador, o seguiremos viendo más de lo mismo? ¿Cuál es su análisis en este sentido, Osvaldo? A ver, yo lo había dicho en algunos espacios, incluido este medio prestigioso. Mi saludo fraterno y agradecimiento, como siempre, eterno a Eduardo Mendoza, su director, y todo su equipo. Yo lo que había planteado, lo que vengo planteando en varios foros de la opinión pública, es liberarnos de la muletilla de la transición. Es decir, excluyamos en el léxico esa palabra, porque ese va a ser el pretexto, digamos, de los que vengan o del que venga en este periodo para asimilar o justificar su ineptitud. Ya tuvimos una etapa donde un presidente nos hablaba de que la culpa era de la partidocracia, luego vino otro que decía que la culpa era del anterior, luego vino otro que dijo que la culpa era del anterior, luego que era de la Asamblea, hoy día de la Corte Constitucional, creo que esta mañana ya era de la famosa base Manta. Es decir, creo que ya hay que pensar en función de este próximo gobierno, y este próximo gobierno tiene que tener claridad que debe tomar soluciones inmediatas, que es la aplicación de políticas de Estado. La seguridad, hablando de ese tema que lamentablemente es inevitable hacerlo, la seguridad es una política pública, ¿sí? Echarle la culpa a los municipios, que la ley es clarísima que lo que pueden hacer es donar agua, gasolina, abanicar a los policías, ayudarlos, refugiarlos, pero quien delinea la política de Estado de seguridad es el Poder Central, y está claro que no hay resultados, y quien encabeza el próximo gobierno tiene que presentarlos, y eso, desde mi perspectiva, se hace con primero liderazgo y segundo con políticas públicas. Entonces sí, los ciudadanos definitivamente están ante una situación atípica en una elección, pero los síntomas están a la vista y ya usted está viendo la cantidad de daños colaterales. Hace rato que esto dejó de ser una batalla entre bandas, prácticamente. Osvaldo, pero obviamente, la muletilla, como hizo usted, de la transición, pero podría ser que el candidato que llegue, o el partido que llegue al poder, podría coger esta llamada, digamos que gobierno corto, para seguir en un nuevo periodo, es decir, quedarse 4 años más después del año y medio que tenga de gobierno. Hay una alternativa también. ¿Cree usted que esos movimientos progresistas, esos partidos que dicen defender al pueblo, o seguiremos viendo más del populismo y realmente nada para el pueblo? Yo creo que esto ya es un tema supraideológico. Creo que es un tema de gestión efectiva. Creo que es un tema de llevar al país a un gran debate, pero serio, ¿no? Un debate con datos, un debate con antecedentes, con resultados, con cifras, no un debate sacado de series de narcos, de Netflix, no un debate donde la prueba es un video de WhatsApp, de TikTok, con un reggaetón de música de fondo y figuritas, o sea, por Dios. Entonces, en ese escenario, yo creo que tenemos que exigirle a todos los candidatos, a todos sin excepción,
una tesis en materia de seguridad y cuál va a ser la política pública que va a aplicar. Entrarnos en una discusión, digamos, de que si esto es una situación que se da por determinada situación de decisiones que se tomaron hace, a ver, quien está en el poder en este momento es el gobierno de Guillermo Lasso. Y esto se dispara, es cuestión de ver los indicadores, los números, los antecedentes, los resultados. Entonces está claro que hay un problema en la conducción de la seguridad. Entonces, en ese contexto, porque ya nada ganamos, o sea, reclamando el gobierno, porque está claro que ya perdieron la vergüenza hace rato. Entonces, en ese contexto yo creo que lo que hay que hacer es a estos candidatos, a todos sin excepción, y este es un foro plural donde vienen todos a presentar sus propuestas, es preguntarles claramente, mirando a los ojos, cuál es su política pública en materia de seguridad, ¿sí? Para que se implemente en el próximo año y medio que se avecina. Osvaldo, a ver, y una inquietud adicional. El trabajo que estén haciendo ahorita candidatos que muchos dicen, bueno, no son conocidos, hay otros que han tenido algún tiempo ya en la palestra y otros que entran porque conocen al líder de ese partido y que piensan que va a llegar. ¿Eso podría incidir mucho en los resultados finales o también tiene que ver lo que los propios candidatos están posicionando? Que se pelean todos contra el correísmo, es decir, la candidata del correísmo va primera y todos ellos a la cola van segunda, es decir, ellos mismos implantaron este discurso. Entonces la pregunta es, ¿van a poder derrotar al correísmo? Sabe que esto es gracioso, ¿no? Dentro de esta tragicomedia lamentable. Este debe ser, tal como usted lo dice, palabras más, palabras menos, este debe ser el único país del mundo donde todos se disputan el segundo puesto. Correcto. Es así, está el discurso así. Donde todos han venido a demostrar con una carpeta bajo el brazo, sacados el puesto, yo estoy segundo, yo voy a estar en segunda vuelta. ¿Y qué va a hacer con la seguridad? No, que yo soy ungido. Entonces el mensaje medular es soy ungido, no es, y voy segundo porque lo dicen las encuestas que mandé a hacer la semana pasada. Entonces no, lo que usted dice es cierto, y no lo digo por un candidato en especial, o sea, eso prácticamente el leitmotiv de las campañas es voy segundo. Cuidado, el correísmo gana en primera vuelta. Y yo le soy honesto, a veces quisiera que esto se defina en una primera vuelta, no importa con quién, para de una vez adelantar y salir esta pesadilla y adelantar la transición, porque el país ya no aguanta más. ¿Quién más tiene que morir? Acaban de matar a un joven, un hombre, Rodríguez Moreno, un señor, un caballero, docente universitario, profesor de varias generaciones de colegio, un hombre como nosotros, un hombre de la clase media, así como las clases populares. Esto ya no es un tema de hombres pudientes o de hombres pobres, son todos los ciudadanos del Ecuador, todos estamos vulnerables. Acaban de matar a ese señor yo le puedo decir que ya perdí la cuenta de los conocidos que han muerto en sicariatos y sin antecedentes penales, la cantidad de personas secuestradas que se denuncian y que no se denuncian. Entonces, ante esta situación, lo menos que podemos esperar de los candidatos, especialmente quienes vivimos en Guayaquil, miren lo que pasó ayer, por Dios, lo que sucedió ayer en la ciudad. ¿Perdón? Pánico y terror, Esmeraldas, Guayaquil. Por un lado, la ceremonia me parece bien, es obligación obviamente del alcalde, ¿no? Así que creo que este hombre hace lo que tiene, con lo que puede con lo que tiene. Pero dentro de la ceremonia era terrible, la ciudad bajo estado de sitio, las madres de familia desesperadas. Esto tiene que acabarse, carajo, perdónenme la expresión. Esto no puede seguir así, ya es supraideológico, mi querido amigo. Esto no es que Venezuela, que Estados Unidos, que Honduras, que derecha, que izquierda, que socialismo, populismo, neoliberalismo. Esto es una catástrofe de cualquier tipo ideológico. Y para resolverlo, requerimos, obviamente, de parte de los candidatos que nos dejen de enseñar encuestas y vayan a la sustancia. Muy bien, ¿cuál es su política en materia de seguridad? Cuéntenos qué va a hacer. ¿Quién la va a encabezar? Eso es importante. Porque aquí lo claro es la ausencia de recursos. Fíjense usted, es que mire, yo a veces ya ni quiero hablar en el sentido de que yo no soy enemigo del gobierno ni ningún gobierno, pero yo, igual que ustedes, quedarnos callados sería ser cómplices, sería ser alcahuetes, no contra el gobierno, sino contra nosotros mismos en la historia. No puede ser posible que en la crisis más grande de inseguridad de nuestra historia se haya ejecutado solo el 8% del presupuesto y ya de un presupuesto que ha sido recortado hasta donde más no ha podido. Entonces es una barbaridad, por más que hay que reconocer lo que el ministro de Finanzas, Rosemena, ha puesto los recursos a disposición. Él tampoco tiene la capacidad de que ejecuten a los ministerios, pues. Entonces realmente creo que... Osvaldo, pero ante esa realidad... ya los ministros deben haber sido despedidos, pues, haber puesto a gente eficiente que cumpla con un presupuesto tan delicado como es el de la seguridad y no ejecutarlo. Por eso es que la policía todavía se queja, no hay plata, no hay carros, no hay plata para el combustible, no hay plata para chalecos, no hay plata para balas, no hay recursos para contratar nuevos policías. Entonces, la pregunta es,
¿por qué seguimos jugando lo mismo? A mantener a gente que no ejecuta las acciones de los presupuestos que se necesitan tanto para seguridad. Porque lamentablemente, mi querido amigo, de nada sirve que tengas un ministro de la capacidad y la talla de Henry Cucalón, o que tengas un ministro, porque sí hay buenos ministros, como Esteban Bernal en Bienestar Social, ya, el mismo César Roque, que veo que se ha puesto el overol encima, pero si no hay liderazgo en la cabeza, y si no hay ejecución, que es lo clave, no hay un liderazgo en la cabeza, un presidente que está en la madrugada neurótico y llamando a todo el mundo pendiente. Entonces, esos son los resultados, estimado amigo. Si se ha ejecutado el 8%, y eso es solo seguridad, hubo una publicación del Diario Expreso donde están ítem por ítem, no se completa el 30% de la ejecución presupuestaria en el último año de gobierno o semestre, y eso es una barbaridad, porque eso es lo que sabemos, eso es lo que nosotros discutimos, eso es lo que usted y yo sabemos. Sabrá Dios en cada momento cómo con estas vulnerabilidades se habrán disparado otros crímenes que no sabemos, de tráfico, de cosas así, de personas, la migración masiva. O sea, ya no podemos seguir en esa dinámica. Correcto. Y debemos, y hacia allá creo que tenemos que ir, a todos los candidatos, y algunos son grandes amigos míos que los quiero, los conozco 20 años atrás, casi que hemos crecido juntos, pero un momentito, usted ya es candidato y está sujeto al escrutinio público, a todos sin excepción, a los 8. Correcto. Ya, a los 8, a los 7 que me vienen con la encuesta que están segundos, no gracias. Díganme cómo van a hacer para, por Dios, sacarnos de esta pesadilla espantosa. Señor periodista, perdóneme que se lo diga, y que insista y recurra. No es primera vez, yo he crecido, me he formado en estos micrófonos, pero ya perdí la cuenta de los amigos que te llaman a despedirse porque se van del país. Es una brutalidad. Ya tengo 3 socios principales, 2 ya se fueron, uno está en Estados Unidos, el otro se va mañana a la Argentina a vivir, ni siquiera es que a ver qué hacen, a continuar con sus vidas vinculadas al Ecuador, pero a irse con la esperanza que esto termine. Entonces, y ni le cuento por el Darién la cantidad de personas que salen. Legales. Han salido 100.000 ecuatorianos, solo de Argentina salieron 60.000, que es un país 3 veces más grande en población, 8 en territorio, y eso formalmente. Entonces tenemos que tener un debate serio ya con Lazo. No sé qué hablar de Lazo, porque yo creo que ya ese gobierno se acabó el 5 de febrero cuando el pueblo lo puso en su sitio. Tenemos que hablar ya con los candidatos y exigirle. El próximo candidato que le hable que está segundo en las encuestas, cierren el micrófono, mutén. Osvaldo, muchas gracias, Osvaldo. Se nos terminó lastimosamente el tiempo. Habrá más adelante oportunidades para seguir conversando y analizando la situación política del país. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga usted una buena noche, Osvaldo. Abrazo a todos, abrazo a mi querida Wendy y a los técnicos. Sin técnicos no hay programa. Yo me abrazo a los Mendoza como siempre. Gracias. Encantado de poder servir al país. Gracias. Osvaldo, ya me lo imagino en un TikTok a usted. Ya me lo imagino toda esa cantidad de visualizaciones que pudiera tener. Un abrazo, Osvaldo. Dice Chora. Pero bailando reggaetón con usted quiero hacer uno. Ahí ya perdió conmigo, porque no es mi género musical. Pero nos podemos ir a un concierto de rock. Un abrazo, Osvaldo querido. 18:57. Finalizamos la presente entrega de Diálogo de la Tarde y por supuesto los invitamos a que continúen con nuestra programación. Hoy Diálogo Nocturno, 21 horas, y mañana desde las 6 en punto de la mañana, Diálogo. Muy bien. Entonces, gracias. Hasta mañana.